buenas noches. Ahora sí, Dios les continúe bendiciendo a todos, a los del internet y aquí a los que están de anfitriones. Bueno, hoy trae un temita, se llama Dependiendo de Dios, dependencia de Dios, dependencia de Dios. Todo esto lo digo solamente para una cosa: viene el avivamiento. Estas palabras susurran en el cielo todos los días: viene el avivamiento, y todos los que son entendidos van a participar y a comer de ese avivamiento. Amén. Bueno, amén. Yo sí, para mí es. Yo nací para esto. Diga, yo nací para esto. Diga, yo nací para vivir en la presencia y el fuego de Dios. Pero créalo, créalo. Ese fuego y esa presencia va a hacer que su vida no sufra ningún afecto por parte del enemigo. A no ser de que ustedes la quieran, pero yo sé que ustedes son sabios y no quieren eso. Dice, la palabra de Dios concebida en su corazón dará a luz vida, dará a luz vida. La palabra que pronuncie su boca por la fuerza del Espíritu, del poder de Dios, hace que la crea y se sostenga. La fuerza de Dios en su boca hace que crea lo que usted está declarando y que se sostenga hasta que dé cumplimiento. Amén. Dios creó los cielos y la tierra, pero la palabra siguió ahí, porque aún esa palabra, desde el día que fue lanzada, sostiene el universo y da vida a todo lo que en él existe. Hablando de la tierra, de las estrellas, del sol, de todo. Eso se sostiene por causa de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no estuviera ahí, Dios mío, no hubiéramos existido seguramente. Bueno, entonces vamos a entrar rápidamente a Juan 5:19. Juan, ¿sí tiene como mucho volumen? ¿Mucho volumen? Ok. Juan 5:19. Entonces dice así de la siguiente manera: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Ahora repitan conmigo: yo nada hago por mí mismo. Todo lo hago por lo que veo, por lo que la palabra dice, por lo que el Espíritu de Dios me guía en toda mi vida. O sea que si hacemos algo fuera de eso, entonces simplemente no vamos a poder levantar cabeza. ¿Por qué? Porque tiende a caer. Por un lado, parece bueno, pero no es bueno. Mucha gente cree que porque está siendo bendecida, precisamente viene de Dios, estando haciendo cosas malas. Y realmente eso se va a caer en cualquier momento, ¿sí? A veces la gente piensa que la bendición proviene de cualquier cosa, pero realmente la bendición no proviene de cualquier cosa. La bendición proviene de Dios. Amén. Entonces, el Hijo no hace nada por sí mismo. En otras palabras, de todas las cosas que el Señor realizó, ninguna las hizo por Él mismo. Esta es la actitud continua del Señor. Él nada hace por su propio poder o según su propia idea. Nosotros debemos imitar esto que Él hizo. Si Él era el Hijo de Dios y hacía estas cosas, pues nosotros deberemos imitar al varón perfecto, porque nosotros pasamos a ser hijos igualmente que Él es hijo. Amén. Entonces, dependiendo de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo que la dependencia de Adán y Eva se perdiera en Dios? La caída, ¿cierto? Ellos dejaron de depender de Dios. El significado del árbol de la ciencia del bien y del mal es independencia de Dios. Escuchen esto, porque vamos a estar dando vueltas y vueltas en este mismo pasaje.
La aceptación de acciones independientes provienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el fruto del árbol de la vida significa dependencia y confianza de Dios. Dependencia y confianza de Dios. Cuando nosotros estamos alimentándonos y bebiendo del Espíritu, entonces esto significa que nosotros estamos dependiendo de Dios. Amén. ¿No están contentos ustedes? Bueno, yo sé que se van a poner contentos. ¿Qué quiero decir con todo esto? En el mismo instante que Eva decidió aceptar el engaño de Satanás, ella automáticamente creó independencia de ella misma y no de Dios, porque omitió lo que Dios le había dicho por hacer algo de ella misma. Ella deseó lo mismo que el diablo. Y yo les quiero decir una cosa: realmente el diablo también fue engañado por el pecado, porque él pensó que él iba a ser el Dios de los seres humanos, pero hasta eso se le salió de las manos, porque el hombre también crea su propia independencia por causa del conocimiento del bien y del mal. Lo que pasa es que él los oprime y los engaña, que es diferente, pero nadie quiere seguir en el mundo al diablo. Lo que pasa es que en medio de su engaño, inconscientemente lo están siguiendo y le están alabando a él, pero no porque ellos sepan que están siguiendo al diablo. Entonces, hasta el diablo eso mismo lo engañó, porque él creyó que él iba a ser como Dios. Pero él oprime a la gente, mas no la gente le sigue. Él engaña a la gente, mas no la gente le sigue, porque le está diciendo la verdad. Porque en él no hay verdad, aunque hable la palabra de Dios, de él solamente sale engaño. Amén. Listo. Entonces seguimos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el árbol de la vida. Entonces Pablo dice que el primer Adán se volvió un ¿qué? Un alma viviente, se volvió independiente. La berraca esta, se volvió independiente. Empezó a ser independiente, y por eso es que estamos como estamos en el mundo, ¿no? Nosotros ya no somos del mundo. Ella empezó, Dios le dio una capacidad al hombre para que gobernara la tierra, para que sojuzgara la tierra, pero Adán no desarrolló eso. Él desarrolló hasta cuando estuvo con Dios. Automáticamente cuando Dios se aleja de él, o no se aleja, no lo pongamos se aleja, porque realmente él nunca se alejó. Cuando Adán se alejó de Dios por causa de la desobediencia, hasta ahí le llegó la sabiduría a Adán y Eva. Hasta ahí. Ellos lo que ellos obtuvieron de Dios, ellos fue lo que hasta el día de hoy hemos desarrollado los seres humanos. Una mente caída. Pero nosotros ahora en Dios tenemos una mente superior, la mente del cielo, la mente de Cristo. Amén. Como serios ustedes. Bueno, sigo. Entonces, el alma está viva. Ella tiene vida y por tanto se capacita el hombre a hacer toda suerte y toda cosa que se le venga a ella. ¿De quién? ¿Qué empezó a hacer Adán? Si el alma no sabía hacer nada, lo único que el alma aprendió a hacer fue a obedecer a Dios. Pero cuando ella entra en desobediencia, ella no sabía desobedecer. Ah, sí, claro, sino que estoy dando la analogía de lo que era, porque ahora vamos a entrar a lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el diablo empezó a ponerle toda clase de engaño para que ella aprendiera del engaño. Estamos hablando de una mente caída, no estamos hablando de una mente que ahora tiene la mente de Cristo. No estamos hablando de un alma, de la consecuencia que tuvo Adán y Eva, y no de lo que somos ahorita nosotros, porque para allá vamos. Pero ahora somos un espíritu vivificante. Escuchen esto. Ahora somos un espíritu vivificante, dependiente de la fuente y la sabiduría de Dios. Dependiente de la fuente y la sabiduría de Dios. Entonces, la misma actitud que tuvo la alma cuando solamente sabía obedecer y empezó a ser engañada, es la misma actitud que ahora empezamos a tener nosotros en Cristo. Ahora vamos a empezar a dejar lo que éramos por empezar a caminar en lo que somos. El alma
empezó a dejarlo de Dios para empezar a caminar el engaño. Pero ahora nosotros empezamos a dejar el engaño para empezar a caminar en la realidad y la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora dependemos del Espíritu. ¿Que está con quién? Uno con el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios está toda la fuente, la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, la cual por ella misma fueron creadas los cielos y la tierra. Amén. Seguimos. Esto está muy bueno y se va a poner mejor. El alma, la persona que no tiene a Dios, el alma verdaderamente está viva, pero para vivir en la muerte. La gente que no tiene a Dios está viva, pero para la muerte. Pero ahora nosotros, en un espíritu vivificante, estamos vivos para la vida de Dios en la eternidad. Amén. Amén. Digan amén. Dios mío. Vamos rápidamente a Juan 12:24. Juan 12:24. Dice, ya estamos entendiendo el alma caía, pero ahora el alma en Cristo. Amén. Estamos sabiendo que el alma sin Cristo es un alma que no tiene sabiduría. Es un alma que solamente tiene engaño. Pero el alma en Cristo empieza a evolucionar en la verdad y la revelación de Dios en su vida para caminar una vida santa, una vida pura, una vida llena de prosperidad, una vida llena de sanidad y una vida la misma vida de Dios en la vida de nosotros. Amén. Hay una diferencia muy grande. Yo no sé usted dónde está, pero yo estoy en la vida de Dios. Bueno, yo espero que ustedes también. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Escuche bien lo que estamos diciendo acá. Aquí se está refiriendo al alma. Al alma. Toda alma que quiera guardar su vida en el engaño del mundo, la perderá. Pero toda alma que quiera guardar su vida, morir a la vida del mundo para vivir a la vida del Espíritu, entonces vivirá para vida eterna. Amén. Porque ahí en el 25, en Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Hablándole al alma. Yo quiero que miremos el alma, que realmente el alma es donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde está todo lo sensorial que el mundo le enseñó engañosamente al alma. Eso se tiene que cortar. Eso de que yo soy un pobrecito, que yo soy esto, que yo soy lo otro, mentiras del diablo. Usted no es ningún pobrecito ni ningún nada. Usted es un hijo de Dios que nació para vida, que nació con autoridad, que nació para reprender las obras del diablo. Eso es usted. Tiene que sacudirse. Sacúdase. El diablo no nos puede dar veneno y nosotros hartarnos el veneno para morirnos nosotros mismos. No, señor. Esto me espeluca. Por eso me lo quité. Bueno, vamos a hablar aquí. Escribí algo. Dice acerca de estos dos versículos: el que habla tales testimonios a fin de explicar el significado de lo anterior de las palabras. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Primero muere y después acontece algo. Primero tiene que morir para después acontecer lo que sigue. Primero tiene que morir para después llevar mucho fruto. Usted muriendo no va a dar fruto. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir. Digan amén, hombre.
¡Ay, Dios mío, bendito! Yo estoy que me reviento acá. Primero tiene que morir para que empiece a pasar lo siguiente. Primero el grano tiene que caer a tierra y morir para que después él no va produciendo fruto mientras que muere. Primero tiene que morir. Primero tiene que morir. Primero tiene que morir el fruto para que nazca vida, para que nazca y lleve mucho fruto en sí. Tiene que morir la semilla. El alma tiene que morir a los sentimientos engañosos que el mundo y el demonio inmundo le enseñó durante toda su desgraciada vida, porque eso era una desgraciada vida. Ahora es que tenemos la vida en Cristo. Antes no teníamos vida, antes estábamos muertos. Uy, eso fue duro. Pero Dios santo, estábamos muertos. Totalmente, no teníamos vida. ¿Correcto? Entonces decimos, mire lo que dice. Entonces le quiero dar una sorpresa. Si usted no ha muerto a esa vieja manera de vivir, entonces usted no pretende dar fruto ni darle vida a nadie. Usted predicando en la carne no le da vida ni a una cucaracha. Suena duro, ¿no? Pero es la verdad. El que habla en la carne no le da vida a nada, pero el que habla en el Espíritu, por el Espíritu mismo, le dará vida y sabrá poner una semilla en la persona que está escuchando. Si el grano de trigo no cae y muere y no se levanta una planta donde va a dar mucho fruto, entonces usted no tiene de dónde agarrar semilla para poner a otro. Si usted no tiene fruto en sí misma, entonces usted no puede sacar de algo que no tiene para dar una semilla a otro. Y los voy a llevar a todas las cosas en este pasaje. A todas las cosas. Usted no le puede dar vida a una palabra que desata en su negocio o en su empresa cuando está operando sin antes morir. Ya voy para allá. Vamos despacio, que quiero dar todo este esquema, porque el Señor me enseñó algo muy profundo. Estaba yo hablando algunas cosas y empecé a declarar unas palabras y el Señor me empezó a enseñar esto. Y me hizo esta pregunta, que si yo había muerto al pecado. Me dejó pensando, todavía estaba pensando. Y entonces el Señor me dijo que cómo, dudando en sí mismo de lo que ya era, cómo yo podía declarar una palabra y que cogiera vida con la duda en mí. ¿Cómo podemos echar fuera un demonio cuando ni siquiera sabemos que tenemos autoridad? ¿Cómo podemos declarar prosperidad en un negocio, palabras de vida en una empresa, palabras de salud en una persona, cuando no sabemos ni siquiera que estamos hablando palabras de vida y de espíritu? Cuando dudamos de ello. Y les voy a contar una historia aquí. Una vez, en cierta ocasión, yo no era cristiano todavía, cuando eso me les burlaba. Y había una amiga mía que esa muchacha tenía las 5 legiones o más. Era terrible, de verdad. Yo nunca había mirado a alguien tan endemoniado en mi vida como esa muchacha. Y la llevaron a cierta iglesia, no voy a nombrar la iglesia ni nada de eso. Y yo fui porque era mi amiga y yo quería ir. Porque ella era terrible, ella cambiaba de voces, aún le decía el número que iba a caer al otro día del chance y caía. Eso era terrible, eso tenía un espíritu de adivinación, tenía, mejor dicho, todos los espíritus metidos ahí en esa mujer. Era terrible, se desnudaba y empezaba a caminar por los techos. No, eso era una película completa. En el pueblo donde yo vivía. Entonces la trajeron para aquí, para Villavicencio, y yo me vine en ese entonces. Y la llevaron a una iglesia cristiana. Tengo que hablar, cristiana, de buena doctrina. Y me acuerdo que eso fue como para un 24 de diciembre, para esta época fue. Y el papá y el esposo, desesperados con ella, la lograron llevar. Y la metieron esperaron que se acabó el culto porque ella tocaba amarrala. Tocaba amarrala porque no se podía tener suelta. Entonces se esperaron que acabaran el culto y habían como unos 12 o 15 pastores en esa iglesia. Y le hicieron un ruedo y empezaron a reprender esos demonios en la vida de esa mujer.
Y oh sorpresa, ella empezó a insultar y a sacarle los cueros al sol a pastor por pastor. Y se les burlaba y se les desnudó al frente de ellos. Conclusión, tocó amarrarla y llevándola. Y eso me hizo más incrédulo a mí en ese entonces. Me hizo más incrédulo. Yo no creía. Y pues me hizo más incrédulo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Si nosotros tenemos la autoridad, los demonios se tienen que sujetar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Uno se queda pensando, pero no vamos a profundizar eso, sino que quise comentarlo porque creo que ellos tuvieron miedo cuando vieron a esa mujer. Y ese miedo el demonio los miró y se aprovechó de ese miedo y se les burló en la cara a todos. No hubo poder ahí para sacar ese demonio. Como 3 horas, conclusión, tocó llevarla. Y yo me quedé muy pensativo en ese entonces, no sabía nada de Dios, pero hoy que sí sé, yo digo, en nosotros no tiene que haber duda de que nosotros nacimos del Espíritu, de que nosotros tenemos la autoridad, de que nosotros tenemos palabras de vida y palabras de poder para hacer todas las cosas que Jesucristo hizo en la tierra y aún mayores. No podemos creer que un demonio es mayor que nosotros. No podemos creer que las circunstancias son mayores que nosotros, porque entonces estamos deshonrando la palabra de Dios en nuestras vidas. No tenemos que aceptar nada que no diga la palabra que somos. Si la Biblia dice que tenemos autoridad, entonces tenemos la autoridad. Si la Biblia dice que somos santos y tenemos pensamientos santos, entonces tenemos que tener pensamientos santos. Y esto es una batalla que nosotros tenemos que librar, con una diferencia de que nosotros tenemos la victoria en esa batalla. Entonces vamos a 1 Juan 3:5. Entonces vea lo que dice en esta versión. Si sabes sin duda alguna que Jesús fue revelado para erradicar los pecados y no hay pecado en él, cualquiera que continúe viviendo en unión con él no pecará. No pecará. Dice, si sabes sin duda, dice, sin dudar en su corazón, alguna que Jesús fue revelado para erradicar los pecados. Para eso Él murió en la cruz, para erradicar por completo los pecados de la vida de todos que en aquel creen, en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que nosotros pecamos y no habla de pecados, habla por no creer en Jesús. Pero el que sigue pecando no lo ha visto, ni lo ha conocido, ni ha experimentado intimidad con él. Escuche lo que dice. Pero el que sigue pecando no lo ha visto, ni lo ha conocido por experiencia íntima. No ha tenido relación con él. No ha crecido espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente. Puede venir un profeta aquí y profetizarles toda la prosperidad del mundo, pero si ustedes no están seguros de él, el diablo divinamente puede venir a robarle todo eso y ustedes sin entendimiento se acuestan a llorar. Pero cuando tenemos entendimiento, sabemos que esas cosas no nos pertenecen a nosotros, que a nosotros nos pertenece lo que Dios dijo que nos pertenecía a nosotros. Y eso el alma lo tiene que saber, porque el alma sí le gusta sentarse, hacerse la lastimosa para que todo el mundo tenga lástima de ella y decir, pobrecito de ti, ayudémosle. Eso no proviene de Dios, hermanos. Eso proviene de las tinieblas nomás. Cuando eso esté pasando, levántese. No confiese lo que usted sabe, confiese lo que la palabra dice que es usted, porque ella es la verdad. Lo que nosotros digamos quizás no, pero si nosotros hablamos conforme a la palabra, entonces estamos hablando la verdad de Dios.
Pero si no estamos hablando conforme a la palabra, entonces no estamos hablando la verdad de Dios. Porque el diablo le expuso una palabra a Jesús en la tentación, pero él dijo que en él no había verdad. O sea que la palabra que él declaró con ese corazón engañoso no era verdad. No era verdad. Porque en él no hay verdad. Y si no está la verdad cementada en nosotros, todo lo que hablemos nosotros sería mentira entonces. Porque estamos dudando de lo que Dios ya hizo. Escuché una palabra por ahí que me dejó así, que alguien dijo: sáquese de la cabeza que Cristo ya lo hizo todo. Sí, Él ya lo hizo todo. Lo que pasa es que nosotros no hemos creído que Él ya lo hizo todo. Eso es lo que pasa, que no hemos creído. Pero sí, Él ya lo hizo todo. Si usted se apega a la palabra de que usted es santo y eso se le encarna a usted, pues la actitud suya, el pensamiento suyo, el caminar suyo, el mirar suyo va a ser santo. Él ya lo hizo todo. Por eso murió, o en vano hubiera muerto. Porque si Él no lo hizo todo, entonces también podríamos llegar a pensar que Él no resucitó. Pero Él resucitó. Y por eso estamos predicando esta palabra. Porque tenemos la esperanza de que el día postrero vamos a tener un cuerpo incorruptible y vivir eternamente en la presencia de Dios. No podemos quitarle el poder tan grande que Cristo desató en la cruz del Calvario por causa de nosotros. Vamos rápidamente a Juan 13, 4. Tenemos que creer, hermanos. Simplemente tenemos que creer. La Biblia dice que si hablamos sin dudar en nuestro corazón, todo, no dijo que algunas cosas, dijo todo lo que pidieres será hecho. Y si aún dijere que el monte sería quitado, será quitado. Dice, ahora vamos aquí. Entonces sabemos que el alma en el espíritu es un alma sin pecado. El alma en el espíritu es un alma que tiene los pensamientos de Dios. El alma en el espíritu es un alma que está constantemente alimentando y bebiendo del agua de Dios. El alma en el espíritu es un alma que está constantemente edificada por la presencia de Dios. El alma en el espíritu es el arca del pacto para los israelitas en el antiguo pacto. Eso somos nosotros. Y yo le digo, el que fue a tocar el arca impuramente moría. Y el arca somos nosotros. Entonces, mírese cuando el diablo lo quiera tocar y dígame qué le va a pasar al diablo cuando la toque. Yo estaría contento con esa palabra. Y vamos a hablar aquí algo acerca de lo que es la dependencia de Dios. ¿Qué nos hace que nosotros no seamos dependientes de Dios? La condenación, ¿cierto? Verdaderamente la condenación. Nosotros nos condenamos nosotros mismos y decimos unas barbaridades tan tremendas que es que Dios ya no quiere hablar conmigo. Cuando dice que ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos separarán del amor de Dios, y usted está diciendo que Dios ya no quiere hablar con usted. ¿Acaso Dios es como un ser humano que un día ama y al otro día odia? De ninguna manera. Él siempre nos va a amar. Solamente espera que nosotros confesemos lo que somos y aceptemos lo que Él nos quiere brindar a nosotros. Dice, así que se levantó de la mesa, hablando de Jesús, se quitó el manto, tomó una toalla y se la envolvió en la cintura. Luego echó agua en aquí dice una palgana, pero bueno, es un balde, y comenzó a lavar los pies sucios de los discípulos y secarlos con su toalla. Pero cuando Jesús llegó a Simón Pedro, se opuso. Pedro se opuso y dijo, no me dejaré, este Pedro es tremendo, que me lave los pies sucios, eres mi Señor. Y respondió Jesús, ¿aún no entiendes el significado? Vea lo que le dice, de lo que estoy haciendo, pero pronto te quedará claro. Pedro miró a Jesús y dijo, nunca me lavará los pies, nunca. Volvió y le dijo. Y me gusta lo que Jesús le dijo. Juan capítulo 13, versículo 4. 13.
Juan capítulo 13. ¿Qué había dicho? Sí, Juan. 13. 13. Capítulo 13, versículo 4. Pero le dijo: si no me permite que te lave los pies, respondió Jesús, entonces no podrás compartir vida conmigo. Escuchen lo que le dice el Señor. Yo quiero que se grabe esto. Entonces no podrá compartir vida conmigo. Graben ese pedacito, porque voy a seguir leyendo, pero quiero que se graben. Entonces no podrán compartir vida conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, en ese caso no me lave los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, mucho lávame todo. Jesús le dijo: ya estás limpio. Escuche esto. Ya estás limpio. Te han lavado completamente y solamente necesitas que te limpies los pies. Yo quiero que nos quedemos ahí un momentico. Ya estás lavado. ¿Qué le quería decir el Señor a Pedro cuando le dijo que ya estaban lavados? ¿Por qué estaban lavados? ¿Estaban lavados de qué? Del pecado. ¿Por qué estaban lavados? ¿Qué los había lavado a ellos? La palabra de espíritu que ellos estaban recibiendo del Señor. Eso los lavaba a ellos constantemente. Y le dijo: solamente tienen necesidad de una cosa, de lavarse los pies. Pero vamos a descifrar ese lavarse los pies y vamos a darle una amplitud en lo que eso representa para la vida de nosotros. Y vamos rápidamente a Mateo 10, 14. Mateo 10, 14. Mateo 10, 14. Escuche esto. Si alguno no te escucha o rechaza tu mensaje, cuando salga de esa casa o pueblo, sacúdete el polvo. ¿De dónde? De los pies. Como un acto profético de que no te llevarás su contaminación contigo. Vamos a dejar ahí un momentico. Vamos a disertar estos dos versículos. Él dijo que ya estábamos lavados por la palabra del Espíritu que Jesús les profería sobre ellos. Pero nosotros ahora somos nacidos de nuevo. Nosotros ya estamos limpios por la nueva vida que ahora tenemos. Pero ¿qué quiere decir cuando se tienen que lavar los pies o cuando se sacudían los pies? Bueno, aquí viene lo bueno. Ustedes ya están limpios, es la buena noticia. Pero el Señor dijo que si no se lavaban los pies, no podían compartir vida con Él. ¿Por qué? ¿Qué significa el polvo en los pies? ¿Qué significa el polvo en los pies? En este caso significa, el polvo en los pies significa pecado. Significa pecado. Cuando nosotros caminamos, ¿qué es lo que pisamos? Tierra, polvo. Y ese polvo se nos pega. Bueno, cuando usted esté hablando con alguien, o ese alguien lo afecte, o esas circunstancias lo estén afectando en su corazón, o esos pensamientos que vengan de parte del enemigo le estén afectando en su corazón, en su mente, entonces se le está pegando el polvo en los pies. Y mire lo que dice el Señor: si no te lavas ese polvo, no puedes compartir vida conmigo. Entonces, desen de cuenta qué polvo tienen pegado que no ha hecho que ustedes puedan tener una intimidad con el Señor, para que tengan la revelación de Dios en sus vidas, para que crezcan espiritualmente. ¿Qué le ha afectado a ustedes que no los ha dejado tener comunión con el Señor? Se tienen que lavar los pies, porque ustedes en sí ya están limpios. Pero en la historia, todo aquel que llegaba a una casa, lo primero que hacían era ¿qué? Lavarle los pies para que no empuercaran ¿qué? La casa. Y la casa del Señor es limpia y santa. Correcto. Pero el cuerpo estaba limpio, pero los pies no. Y si ustedes no son rápidos para perdonar,
si ustedes no son rápidos para desechar los pensamientos que vienen de parte del enemigo, entonces no podrán tener comunión con Dios. Yo quiero que esto ustedes lo tomen. Yo quiero que esto ustedes lo tomen, porque Jesús dijo que hicieran lo mismo los unos con los otros, que le lavaran los pies los unos con nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir? Que los hombres y mujeres de fe que estén compartiendo vida, ayude a su hermano en la incredulidad, levántelo, ayúdelo a levantar, no lo pisotee, levántelo. Correcto, no pueden, porque usted ve a su hermano caído, lávele los pies, ayúdele, no lo pisotee. Que esa persona confíe en ese hombre de Dios para que le dé un buen consejo, para que le dé un buen ánimo, para que se levante, para que camine. Eso es lavar los pies. Pero hay gente que no le ayuda a lavar los pies, al contrario, lo mete de cabeza entre el polvo. En lugar de ayudarle, lo termina de enterrar como el que entierra una puntilla en la pared. Y esto me parece muy interesante a mí, que él dijo que el que no se lavara los pies no puede tener comunión con él. ¿Por qué? Porque no puede entrar a la casa del Señor sucio, con los pies sucios. Tiene que primero lavárselos, y él es el que se los lava cuando usted le pide perdón. Y cuando le esté pidiendo perdón, la sangre del cordero va a limpiar su ropa, si algún polvito también se subió por ahí. Esto es tremendo. Pero quiero que vayamos rápidamente a Génesis 3:19. Génesis 3:19. Esto es una analogía que el Señor me enseñó. Perdón, 3:14, perdón, vamos en 3:14. Génesis 3:14. Mire lo que le dijo el Señor a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre su pecho andarás y comerás polvo todos los días de su vida. Comerás polvo. ¿Y en dónde iba a herir la serpiente al Señor? Los pies. ¿Por qué? El polvo son las obras de la carne, y Satanás se alimenta del polvo. O sea, cada vez que andes en la carne, que es polvo, Satanás coge más fuerza en ti, por cuanto tú estás dándole de comer a la serpiente. Quiero que entiendan eso. El no lavarse los polvos, el polvo de los pies, le está dando de comer a Satanás. Y por eso no hiere, porque él, tras comer el polvo, nos muerde y nos inyecta su cochino veneno para que nosotros nos caigamos todo y termine comiéndose al cristiano cuando esté todo envuelto en el polvo. Satanás se alimenta del polvo. Satanás se alimenta del polvo. Y vea lo que dice en el 3:19. Esto es impresionante. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo se convertirás. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede nacer y llevar fruto. Si el grano de trigo no cae y muere, cuando usted cae y muere, es cuando vuelve al polvo, porque ya no es polvo, ya es un espíritu vivificante. Satanás nada tiene en nosotros cuando morimos, porque lo que muere es la carne, y la carne vuelve al polvo, y él se alimenta del polvo, pero ya no somos polvo, somos espíritu vivificante, y el polvo está por debajo de los pies del espíritu vivificante. Quiero que entiendan esto. Por eso tenemos que caer a tierra y morir.
Porque lo que muere es la carne, y la carne vuelve al polvo, porque el polvo fue sacada. Pero nosotros volvemos a Dios, porque de Dios provenimos. Pero cuando la carne quiere empezar a coger terreno, empieza a subir por los pies, a invadir la persona, y llega Satanás y ¡ñau! Toma autoridad y coge más fuerza, porque él se alimenta del polvo. Y si usted se alimenta de comida, entonces es para fortificar su cuerpo. Y si él se alimenta de polvo, entonces ¿qué lo fortifica a él? Las obras de la carne. Entre más usted esté en la carne, más Satanás va a coger fuerza en usted. Pero entre más usted esté en el Espíritu, más Dios va a coger fuerza en usted. Esto es tremendo. Por eso a Pablo no le pudo hacer daño la culebra, porque a él le picó fue en la mano. Entonces usted coja y saque la culebra y bótela para el fuego cuando quiera venir a picarle. ¿No entendieron? Yo sé que lo van a entender. Entonces, lávate los pies con agua para que la sangre limpie la ropa y mantenga el resplandeciente. Lávate los pies. El polvo en tus pies significa que usted está andando en las obras de la carne. Por eso el Señor le dijo: cada vez que salgan y nos reciban su palabra, sacúdanse los pies. ¿Por qué? Porque eso significó que cuando ellos estuvieron allá adentro, los rechazaron, los humillaron, les dijeron que eran mentirosos, les dijeron que tenía demonios. Entonces el Señor les dice: sacúdanse en eso para que eso no los afecte. Sacúdanse en eso para que eso no los afecte. Sacúdanse en eso para que eso no los afecte. Y empiece a generar una carga en la vida de cada uno de nosotros. Esto es tremendo. Quiero compartirles otra cosa. Quiero compartirles una visión que tuve hace un tiempo atrás. Y se las voy a compartir para que entendamos un poco de lo que realmente estamos hablando. Me miré yo al frente de la cruz, y la cruz tenía un túnel en medio de ella. Y entonces el Señor me decía que entrara en ese túnel y pasara la cruz. Y yo entré y puse el pie adentro, dentro de la cruz, y yo miré que mi cuerpo se empezaba a hacer lacerado, y lo saqué. Y miré que mi cuerpo volvía y se restauraba, hablando de la carne. Y el Señor me dijo: si no mueres, no puedes pasar. Y empecé, cuando cojo fuerzas para entrar a la cruz, cada vez que daba un paso mi cuerpo era lacerado. Mi cuerpo era lacerado. Y los demonios me hablaban a mí que me devolviera, pero el Señor me decía que seguía. Y yo empecé cada vez que daba un paso, las laceradas eran más profundas y yo me debilitaba más. Pero de repente me empecé a dar de cuenta que cuando pasé la mitad del túnel para allá, yo empecé a coger fuerza. Empecé a coger fuerza, pero me di cuenta que no era la carne, era el espíritu. Me di cuenta que ya eran dos personas, no una. Me di cuenta que el espíritu empezó a coger la carne, a forzarla, a llevarla a pasar, porque él sabía que cada paso que daba, la carne era lacerada y era muerta, hasta que llegó el momento que se murió y yo pasé al otro lado. Y les digo algo: cuando pasé al otro lado, yo llevaba mi cuerpo en mis manos y le entregué ese cuerpo al Señor, y el Señor me dio un nuevo cuerpo, que no le voy a decir cuál es, pero ya saben cuál es. Pude ver el cuerpo, el cual iba a tener en la eternidad. Cuando mi cuerpo estaba muerto, ya tenía acceso a un nuevo cuerpo. Y esto me impactó mucho. Y dije: definitivamente tengo que morir para vivir. Tengo que morir para vivir. Tenemos que morir para vivir. Sé que hay luchas, sé que hay pensamientos. Una cosa hacemos: creemos que ya tenemos la victoria. Y ese creer y esa esperanza nos va a hacer que nosotros caminemos más hacia la victoria. Y entre más muramos,
más autoridad y palabras de espíritu vamos a hablar. Entre más caigamos y muramos, más palabras de autoridad vamos a hablar contra las circunstancias. Nos vamos a parar en la brecha y vamos a decir: no más pensamientos mentirosos. Nos vamos a parar en la brecha y vamos a decir: aunque no miremos, estamos creyendo. Porque esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y todo aquel que cree en esta esperanza se purifica a sí mismo. Si ustedes no tienen esa esperanza, nunca se van a purificar. Si ustedes tienen la esperanza de que van a estar un día con Él, pero que van a cumplir el propósito de Él sobre la tierra y que también van a morir hasta las obras de la carne, entonces esa misma convicción y esa misma visión va a hacer que los jale y se purifiquen a sí mismos. Amén. La palabra concebida en el corazón, la palabra de Dios concebida en el corazón y hablada en su boca, es la fuerza y el poder de Dios obrando a través de usted. Así como la palabra de la iniquidad llega y concibe en el corazón y da luz al pecado, la palabra de Dios concebida en el corazón y hablada en la boca da fruto a la vida. Entonces quería compartirles esta palabra. Sí podemos morir al pecado. Sí podemos avanzar en las promesas de Dios. Sí podemos hacer lo que Dios dijo que íbamos a hacer. ¿Qué íbamos a hacer? Que íbamos a hacer uno con Él. Que íbamos a manifestar la presencia de Él. Que íbamos a manifestar el fruto de Él. Que íbamos a andar en la santidad de Él. Y que íbamos a andar en la autoridad que Él nos dio. Padre, Señor, te damos gracias. Padre, confiamos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdadera y fiel. Y solamente eso, Señor, hace que mi espíritu crezca y mi alma crea que realmente hay un Dios todopoderoso que obra con fuerza a través de nosotros. Que su sangre nos lava, Señor. Que la obra de la cruz llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, toda enfermedad, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, que ahora en el nombre de Jesús, por la palabra que les he hablado, todo pensamiento cae en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de suicidio cae en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que quiera traer desánimo para tocar la carne cae en el nombre de Jesús. Todo pensamiento llevado a la desolación y a la depresión en el nombre de Jesús cae. No tiene poder sobre la vida de ella, no tiene poder sobre la vida de ellos. Y hablo a los espíritus. No tienen poder contra los hijos de Dios, porque uno es el que nos cuida y uno es el que nos protege, uno es que nos levanta, y ese es Jesús, el Hijo de Dios, que está en nosotros y por nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque sé que tú has derrumbado esa muralla de Jericó que había crecido en las mentes de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.